bienvenidos nuevamente a clase. Hoy me encanta verlos, qué chévere que hayas vuelto a clase, Alexandra, qué chévere que te hayas unido, bienvenida nuevamente. Espero que estén pasando una semana excelente, de mucha apertura, de muchas bendiciones, de mucho conocimiento, de mucho amor, de mucho perdón, mejor dicho, la mejor semana. Vamos entonces a continuar con nuestro tema. Nosotros la clase pasada habíamos estado trabajando lo que es economía, ¿cierto? Entonces, veníamos hablando sobre lo que son, bueno, toda la cuestión de ciencias sociales, ¿cierto? Porque dentro de nuestro programa de sociales tenemos sociología, que ya vimos sociología y estuvimos hablando, que es el estudio, ¿cierto? La sociología se encarga de estudiar el desarrollo y la evolución también de las sociedades, ¿cierto? El comportamiento de las sociedades y cómo la cultura, la política y todo esto puede influir en una sociedad. Vimos algunas personas muy importantes a nivel de sociología, ¿cierto? Vimos la importancia, digamos, de lo que nosotros llamamos el socialismo, que son algunos movimientos, ¿cierto? A partir de lo que fue la revolución industrial y parte de la revolución francesa. Entonces, vimos, digamos, la revolución francesa y la revolución industrial y la revolución francesa cómo hasta nuestros días han venido siendo como parte de la historia, ¿cierto? Es un punto histórico desde donde empiezan a generarse ciertos desarrollos para la humanidad, en todo lado, ¿cierto? Y ese mismo desarrollo no solamente se da a nivel de sociología, sino también de economía, que es el tema que hemos venido trabajando desde la clase pasada. Entonces, vamos a continuar. Yo, pues ahí en sus plataformas, les compartí parte del material. eh, a ver. Vamos a continuar entonces con algo que hablamos de fundamentos de economía. Bueno, vamos a hablar de los fundamentos de la economía. Nosotros vimos la clase pasada cómo es eso de algunos términos que necesitamos identificar a nivel de economía. Ahora vamos a esta parte de lo que son los fundamentos de economía. ¿Listo? Entonces, vamos a recordar primero qué es la economía. ¿Listo? Por favor, entonces, por favor, Héctor, ¿me ayudas a leer? Héctor está ocupadito. Milena, ¿me ayudas a leer, por favor? Claro, sí. ¿Quién le ayudó a leer yo, profe? Milena, sí, por favor. Etimológicamente griego, aikomoniac, oiko, cosas no monos, normales, ley administraciones por tanta significativa y derecho o administración de una cosa. Bueno, entonces, Profe, ¿qué es cuando aikomoniac? nos dice etimológicamente, entonces, acuérdense que todo parte de la cultura griega. Nosotros hemos estado viendo, digamos, cuando vimos filosofía, cuando vimos
todas lo que es literatura y todo esto, vimos la historia que todo se origina a partir de la cultura griega, ¿cierto? Entonces, para los griegos, hablar de la palabra oikonomia es como recortar esa palabra, ¿cierto? Entonces, viene, ¿qué quiere decir economía? Entonces, la palabra economía es una palabra que sale del griego, que es la unión de dos términos. Entonces, oiko, que es la primera parte de la palabra oikonomia, entonces oikos quiere decir casa. Y la última, nomia o nomos, quiere decir norma, quiere decir ley o quiere decir administración. Entonces, ¿qué quiere decir economía? Si el término griego es oikonomia, quiere decir que oikonomia hace referencia a la administración o a la dirección de una casa. Pero entonces, cuando yo hablo de casa, casa no quiere decir solamente el lugar donde yo vivo, ¿cierto? Las cuatro paredes con el techito donde yo vivo, no. Casa es el lugar donde yo habito. Yo habito no solamente en un recinto pequeño con mi familia, sino que ya ven, vamos a mirarlo más grande, ¿cierto? Entonces habito en una cuadra, pero entonces esa cuadra está dentro de un barrio, el barrio pertenece a una localidad, la localidad pertenece a una ciudad, la ciudad pertenece a un país, el país pertenece a un continente, el continente pertenece a un planeta, ¿cierto? Y el planeta pertenece a una galaxia. Y así, ¿sí ven? O sea, vamos de lo más chiquito a lo más grande. Entonces, ¿cómo administramos nuestra casa? Entonces, ¿cómo administro la economía? ¿Cómo se administra la economía de una ciudad, de un barrio, de un país? Porque nosotros también tenemos, digamos, dentro de la organización del barrio, hay algo que se llama la Junta de Acción Comunal, las juntas administradoras locales. Entonces, si nos damos cuenta, pues es la organización económica de muchas cosas. Entonces, casa no solamente es el lugar en donde yo vivo, eso implica muchas cosas. Eh, dice, la economía es una ciencia. Nosotros vimos que la economía era una ciencia, es una parte es una de las ramas de las ciencias sociales, que eso lo estuvimos viendo, ¿cierto? Es una de las ramas de las ciencias sociales. Entonces nos dice, ¿qué hace la economía? ¿Cuál es el fin de la economía o para qué me sirve la economía? Para poder explicar y para poder tener una prevención, ¿cierto? Entonces, yo explico y yo digo, oiga, voy a mirar y voy a prevenir cosas, prever el conjunto de actividades que relacionan la producción, la distribución y el consumo de productos y de bienes. Entonces, ¿en qué se resume la economía? Es una ciencia que se encarga de explicar la producción, distribución y consumo de productos y servicios. Perdón, eran servicios, yo dije bienes. Entonces, ¿por qué la economía es una ciencia? Entonces, por favor, Alexandra, ¿me ayudas a leer? Sí, profe. Es una ciencia porque el estudio de los fenómenos que participan en la economía son inducidos, analizados y probados con el método científico. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a hablar, ahorita vamos a hablar del método científico. ¿Qué es eso del método científico? Resulta que el método científico todo el tiempo lo estamos usando, o sea, nosotros no caemos en cuenta quizás en el momento que esto se llama método científico, ¿sí? Pero siempre lo estamos llevando a cabo. Entonces, ¿cómo se empieza o de dónde partimos? Siempre vamos a tener una situación, ¿cierto?
siempre va a haber una situación y yo me voy a generar una pregunta. ¿Listo? Entonces voy a empezar por una pregunta. Entonces, eh, a ver, bueno, primero les explico y luego ya les digo cómo es. Em, bueno. Bueno, entonces, primero yo empiezo con una pregunta. ¿Listo? Investigo sobre esa pregunta. ¿Listo? Después de haber investigado sobre esa pregunta, me voy a generar una hipótesis. ¿Listo? Luego hago un experimento. ¿Listo? Y voy a llegar a una conclusión. Entonces, cuando yo hago un experimento, pues obviamente quiere decir que tengo que hacer una prueba. Entonces, voy a ponerles por acá, les voy a mostrar con un videito pequeñito. Entonces, vamos a hablar del planteamiento del problema. En mi caso, yo a ustedes les dije que lo que yo observaba era que el salario mínimo y los productos subían, ¿cierto? Aumentaban. Entonces, la pregunta que yo me podría formular es, viendo esas dos situaciones, mi pregunta, yo me diría, ¿será que el salario mínimo hace que, em, que los precios de la canasta familiar aumenten? ¿Será que el salario mínimo hace que los precios de la canasta familiar aumenten? Yo me genero esa pregunta. ¿Qué preguntas se generarían ustedes según lo que me acabaron de decir? Entonces, ¿qué pregunta se generaría Steven basado en lo que me acabo de decir del arriendo? ¿Qué pregunta se generaría Héctor basado en los impuestos? ¿Qué pregunta se generaría Ivonne basada en el dólar o basada en los servicios públicos? Y los demás también pueden ayudar. Que ahí tenemos tres ideas. ¿Cómo o qué pregunta podría surgir sobre estas ideas que acabamos de dar? Bueno, profe, pues yo analizando, mi pregunta sería, ¿será que el incremento del impuesto nos da un mejor ciclo de vida o una mejor organización a nivel nacional? Ok, será que el hecho que nos cobren más nos ayuda a estar mejor, nos ayuda a organizarnos más? Puede ser, muy bien. Si el arriendo sube es porque pues los que están estudiando finanzas y todo eso hacen como un estudio, listo, vamos a subirle a todo, pero pues obvio que a uno le va a tocar como más duro para poder pagar eso porque pues ahorita el mínimo no es que esté ayudando mucho a las personas que tienen que pagar cada mes arriendo, servicios, hacer mercado, todo eso, como el Pero dólar. dame la pregunta, Steven. ¿Qué pregunta formularías? Una pregunta, porque ahí estás haciendo un análisis, pero todavía no está la pregunta del problema. Basado en lo que estás viendo del arriendo. ¿O quién le ayuda también ahí un poquito qué pregunta podrían formularse con respecto a que el arriendo se incrementa cada año? Se genera por... Alexandra, en qué le puede ayudar? Milena, Marisol, ideas. Una pregunta que yo pensaría es si con subirle al arriendo mejora el mejor ciclo de vivienda en los que estamos utilizando dicho predio. Ok, si le suben al arriendo, el lugar
también mejora, ¿cierto? O sea, bueno, si yo estoy pagando un arriendo, no sé, pago un apartamento y el arriendo es de 1.000.000 de pesos mensuales. El otro año ya me queda en 1.200.000 y el que yo pague 1.200.000 ahora, quiere decir que las condiciones del lugar donde yo voy a vivir van a mejorar, ¿cierto? Pues claro, tendría que ser cierto. O sea, uno dice, bueno, ahí estamos formulando solamente las preguntas. Vamos a ver con respecto a los servicios. ¿Qué pregunta podrían generar con respecto al incremento de los servicios? Mm, es que eso está tan difícil ahorita. Ivonne, ¿qué pregunta te formularías con respecto a que los precios están subiendo a cada rato en los servicios? ¿Qué pregunta podríamos generar? No, pues que porque por lo menos en mi caso, nosotros no consumimos tanto, pero sin embargo sí se va aumentando el precio, porque por lo menos aquí nosotros no gastamos casi gas, pero así mismo lo van incrementando más el precio, no sé por qué. Entonces, ¿qué pregunta sacarías de ahí? Si tuvieras que No, preguntarle algo al gobierno, ¿qué le preguntarías con respecto a eso? si suben tanto los servicios, ¿por qué no mejora la calidad de ellos? Ujú. ¡Ay, muy bien! Sí, exactamente. Si le suben a los servicios, ¿por qué no mejora la calidad? Muy bien. Nomás con el servicio de aseo, ¿no? Porque el de aseo es lo más caro que uno paga y realmente el aseo de la ciudad es paupérrimo. O sea, un asco, pero pues también es por culpa de los usuarios, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora por acá. El paso número 3, hipótesis. Entonces, nuevamente, Cristian, bienvenido. Estamos haciendo un análisis de cómo aplicar el método científico en economía. Entonces, estamos dando ejemplos de situaciones. Entonces, yo les estoy diciendo, el primer paso es la observación. Entonces, la profe Yaku, ha observado que cada año el salario mínimo sube y que los productos también suben de precio. Yo, la profe Yaku, me he planteado una pregunta, ¿cierto? El planteamiento del problema. Entonces yo me he preguntado como, bueno, si el salario mínimo sube, eh, o sea, el salario mínimo cuando sube también hace que los precios se incrementen, ¿sí? Entonces, esa es la pregunta. ¿El aumento del salario mínimo hace que los precios de la canasta familiar también aumenten? Esa es mi pregunta. Ahora vamos con el tercer paso, que lo vamos a discutir con respecto a lo que ustedes dijeron. Vamos con la hipótesis. Entonces, pues yo digo, la hipótesis es decir lo que uno cree, ¿cierto? Entonces acá nos dieron un ejemplo, ¿no? Pues creemos que las plantas son verdes porque la comida las pone verdes. Yo creo que el salario mínimo, eh, que a medida que el salario mínimo es mayor, también los costos de lo que se produce van a subir, ¿cierto? Entonces, eh, obviamente cuando yo tengo que fabricar, por ejemplo, cuando tengo que preparar el pan, pues obviamente ese costo de producción se va a incrementar y pues como el costo de producción se incrementa, los precios también se incrementan, porque si yo le estaba comprando la harina tanto para hacer el pan, pero ahorita la harina está más cara, pues yo no voy a vender el pan a 200 sabiendo que ya los insumos están más caros. O sea,
Los costos de producción se incrementan, por tanto, los precios también se incrementan, ¿cierto? Esa es mi hipótesis. ¿Qué hipótesis tendrías tú? ¿Qué crees con respecto a lo que tú planteaste, Héctor? Con respecto al pago a los impuestos. Bueno, yo creo que el incremento del impuesto se debe a raíz de realizar mejoras a nivel territorial. Ok, entonces decimos, los impuestos incrementan porque hacen mejoras en los territorios. Listo. ¿Qué pasaría? Los arriendos se incrementan ¿por qué? ¿Por qué creemos que los arriendos se incrementan? Dejémoslo porque la gente quiere como vivir con el sueldo de uno. ¡Ay, bueno! Entonces el arrendador quiere vivir con un sueldo ahí de chévere. ¡Qué Pues es la oso! realidad. Uy, bueno, sí, los que pagamos arriendo, ¿cierto? Eh, ahora, vamos a ver con respecto a los servicios. ¿Qué podríamos decir con respecto a los servicios que incrementan? ¿Por qué creen que incrementan los servicios? Yo creería que, digámoslo en el tema del agua, porque ya se está volviendo negocio. Ok, entonces, porque el agua ya Y se está, también digamos, porque no el lo agua está, cuidamos, es negocio. porque sí, o por también porque nosotros no lo cuidamos y desperdiciamos mucho. Y la tierra, pues también, la madre naturaleza pasa también factura. Ok, Bueno, yo po- pienso que también debe ser por cuestiones de mano de obra e infraestructura de las mismas, ¿no? mano de obra e infraestructura, dependiendo el tipo de servicio, ¿cierto? Exacto. Porque tenemos el gas, por ejemplo, todo lo que tienen que hacer, toda la maquinaria para poder, eh, digamos, toda esa tubería y todo eso, pues tiene unos costos. Ampliar las redes, incrementar las plantas. Ajá. Entonces puede ser también por eso. Muy bien. Oigan, qué chévere. Uy, mejor dicho, me resultaron economos acá todos. Súper bien. Vamos ahora con la siguiente fase. Ahora vamos a hablar de la experimentación. Vamos a hablar de la experimentación. Ahí acabamos de ver de la experimentación. Eh, bueno, bueno, entonces nos generamos la pregunta, ¿cierto? Entonces, eh, yo creo que, yo dije que yo creía, ¿cierto? En la hipótesis que el salario mínimo incrementaba los costos de producción y por eso se subían los precios. Ahora, voy a hacer un experimento. Entonces la profe Yaku dijo, bueno, va a hacer un experimento y voy a comparar la evolución del salario mínimo. Entonces voy a coger cómo ha venido evolucionando el salario mínimo, digamos, durante los últimos 5 años, ¿cierto? Eh, y voy a mirar algo que se llama el IPC. ¿Qué es el IPC? ¿Qué han escuchado ustedes qué es el IPC? Creo que tiene algo que ver con la salud, no estoy segura. No. Entonces, el IPC, no sé si alguno de ustedes se ha visto el boletín del consumidor. ¿Quiénes han visto el boletín Ah, del consumidor? sí, sí, creo que tiene que ver con eso que me. Ok. Entonces, resulta que, por ejemplo, en ese programa del boletín del consumidor, que creo que lo dan en el canal 1, bueno, en casi todos los canales,
hay un momento en la noche o en varios o en algunos instantes del día donde hablan de eh, muchas cosas de los consumidores. Nosotros somos consumidores. Ojo, consumidores de muchas cosas. No estoy hablando de sustancias, ni de consumidores de tabaco, ni de consumidores de cerveza, ni de pola, ¿no? Pero también. Entonces, decimos, el IPC son las letras que en este caso son como las letras del nombre del índice de precios al consumidor. Entonces, cuando yo hablo del índice de precios al consumidor, es como, por ejemplo, es un término donde es como una regla mágica, ¿cierto? Entonces, ¿para qué me sirve el IPC? Para saber si las cosas que yo compro, digamos, yo todos los días compro el pan, yo todos los días compro leche, yo todos los días compro verduras, yo todos los días compramos algo, ¿cierto? Pues en mi caso yo no compro pan, pero compro todos los días cosas, de pronto cosas para el almuerzo, ¿cierto? Entonces, ¿para qué me sirve el IPC? Para saber si lo que yo compro todos los días está subiendo o no está subiendo de precio. Entonces, comparo, a veces, por ejemplo, ustedes en el boletín del consumidor se dan cuenta que dice subió, bajó. Entonces, remolacha, subió tanto. Aguacate, bajó tanto. Ese es el índice de precios al consumidor. Entonces, el índice de precios al consumidor es muy importante para las personas, o sea, para nosotros los consumidores. Es importante para los bancos, obviamente, y obviamente más es importante para el gobierno. ¿Por qué? Porque pues primero, el gobierno y los bancos, pues que son los que más manejan la cuestión económica, necesitan saber si todo está más caro o si todo está más barato que antes. Entonces, si todas las cosas suben mucho de precio, es cuando ya nosotros hablamos del término inflación. ¿Listo? Entonces, para eso me sirve el IPC. Si yo veo que los precios se están subiendo, quiere decir que ya hay inflación. Entonces, por ejemplo, yo me voy a tomar un jugo, uy, el tinto. El tinto, por ejemplo, estaba en 900 y ahora está en 1000. Es decir, que el jugo subió, el tinto subió de precio. Si yo me compraba el jugo de naranja, que me encanta, yo antes me compraba el jugo de naranja en 2.500, pero ahora ya no me lo venden en 2.500, sino en 3.000, 3.500. O sea que el precio subió, por lo tanto, el índice de precios al consumidor se subió. ¿Listo? Eso es lo que yo voy a analizar. Entonces, eh, ¿para qué me sirve ese índice de precios al consumidor? Porque es que si yo estoy pendiente del IPC, pues obviamente las familias van a saber lo que está subiendo y pues si el IPC se sube mucho, pues obviamente a la economía familiar le va a afectar. Entonces, nosotros podemos mirar el IPC con respecto a los, por ejemplo, a los impuestos, con respecto a los arriendos. En todo podemos ver el IPC. ¿Por qué? Pues porque todo está subiendo, todo puede bajar. Yo puedo ver cuánto sube el arriendo, o sea que puedo hacer ese análisis del IPC. ¿Me alcanza o no me alcanza? ¿Me afecta el bolsillo? Los salarios, ¿me afecta? Cuando sube, cuando me echan del trabajo y me toca aceptar un trabajo con menor salario, pues obviamente también, ¿cierto? Entonces, para eso me sirve esta cuestión del IPC. Entonces, la pregunta que yo me vendría a generar, o bueno, la forma como yo haría el experimento, ¿cierto? En este caso, sería pues revisar el IPC, ¿cierto? Hacer esa sería la forma como yo haría el experimento. ¿Ustedes cómo harían el experimento para analizar lo que acaban de decir?
¿Qué experimento harían para analizar la cuestión de los impuestos, la cuestión del arriendo, la cuestión de los servicios? Pues claro que no se afectaría, profe, porque la verdad, pues uno no está, un ejemplo que uno esté trabajando y eso, y después de un momento a otro se quede sin trabajo, uno cómo va a poder responder por todo lo que tiene que hacer. El Pero mercado, ¿qué experimento harías? Yo, por ejemplo, lo que les digo, me pondría a hacer una comparación entre el salario mínimo de hace 5 años y el IPC desde el hace salario, 5 años. Empezaría a coger una tabla y empezaría a mirar cuánto era el salario mínimo en el 2020, cuánto fue el salario mínimo en el 2021, cuánto en el 2022, cuánto en el 2023, cuánto fue el salario mínimo en el 2024 y cuánto fue el salario mínimo en el 2025. Y empiezo a mirar el IPC en el 2020, en el 2021, en el 2022, en el 2023, en el 2024 y en el 2025. Ese sería mi experimento. Yo haría ese estudio. ¿Ustedes qué harían? ¿Qué análisis harían? Pues yo por lo menos por lo menos cogería y miraría los recibos, los anteriores, e iría mirándolo, por lo menos el de los meses anteriores, ir mirándolos con los de ahorita y pues así mismo sacaría la hipótesis de Sí, cuánto ha subido esa vaina. ok, ok. Sí, señora. No, Bueno, en el caso, ya analizaría los impuestos atrás y miraría globalmente cuánto ha incrementado por año. ¿Cuánto ha incrementado por año? Marisol, bueno, yo miraría la cuestión de lo de los arriendos, ¿sí? La cuestión de los arriendos cada año, anualmente, hay estadísticamente el gobierno estipula un alza y de esa alza los arrendatarios se supone que no pueden pasar, ¿no? Porque para eso ellos sacan ese, llamémoslo así, como ese promedio, ¿sí? De qué es lo que se le puede subir al canon de arrendamiento. Entonces yo lo mira desde el 2020 para acá. ok. Tendríamos en cuenta qué incremento le han hecho, digamos, los arrendadores, teniendo en cuenta la normatividad vigente según el gobierno, ¿cierto? O sea, tendríamos que ver si están o no están Exactamente. cumpliendo. Porque si dicen solamente le van a incrementar lo mismo que se incrementa el salario mínimo, pero resulta que le suben mucho más, entonces uno dice, se está haciendo el negocio conmigo. Ujú. Por eso, porque precisamente por eso, profe, hay el gobierno como tal saca un porcentaje y de ese porcentaje se supone que los arrendatarios no se deben pasar porque para eso hay una ley estipulada de que de ese porcentaje es lo que está estipulado el alza anualmente. Ok, sí, señora. Profe, se va a cortar la llamada. Listo, ya les envío el nuevo link. Ahorita Marisol mencionó algo muy interesante. Marisol nos estaba mencionando la cuestión de los arriendos y ahí voy a retomar lo que les comenté sobre el IPC. Entonces, nosotros dijimos que el IPC es el índice de precios al consumidor, ¿cierto? Entonces, resulta que ese IPC también va a afectar la subida de los arriendos, ¿cierto? Entonces, resulta que como el arriendo tiene que subir una vez al año, no puede subir mucho, ¿cierto? Entonces, para poder subirlo, entonces el gobierno nos dice exactamente cuánto se le puede subir al arriendo. Entonces, ¿cómo hace el gobierno para decir eso? Nos dice que tenemos que tener en cuenta el IPC.
Entonces, como el IPC nos muestra si todo está más caro, si todo está más barato, pues entonces tenemos que, a partir del IPC, yo tengo que definir cuánto le voy a incrementar al arriendo. Entonces, digamos, em, si por ejemplo usted está pagando un apartamento o un estudio, ¿cierto? Ese apartamento usted mensualmente paga 500.000 pesos, ¿cierto? Pero entonces el IPC subió un poquito. Entonces ese poquito que subió es el poquito que se le va a subir al arriendo. Entonces, si al finalizar el mes o el año, el, el, el gobierno nos dice, listo, el IPC subió tanto por ciento, el 9% quiere decir que no pueden subirle más del 9% al arriendo. O sea, el arriendo se tiene que incrementar teniendo en cuenta el IPC. No pueden subir más del IPC. Entonces, ojo, por eso necesitamos estar moscas con esa cuestión del IPC. ¿Sí ven por qué tenemos que mencionar todos estos temas? Entonces, eh, resulta que, o sea, ¿cómo es esta ley? Entonces nos dice que el aumento del arriendo no puede ser más alto al 100% del IPC del año anterior. Entonces yo tengo que mirar el año anterior, eh, digamos, ahorita en el 2026, tengo que mirar cuál fue el IPC del 2025 para saber cuánto le voy a subir. ¿Listo? Acuérdense que el IPC me dice si hay inflación o no hay inflación. Entonces, eh, del año pasado no sé cuánto fue el IPC realmente, eh, pero digamos, si el IPC del año pasado hubiese sido el 7%, ¿sí? O sea, los costos se incrementaron el 7% en general en Colombia. Entonces quiere decir que ese 7% es el que yo como arrendador le debo incrementar al arriendo. Más de eso, no. Entonces, ojo, porque digamos, nosotros los que pagamos arriendo tenemos que estar, vea, al finalizar el año, mirar, bueno, ¿cuánto fue el IPC? Entonces el IPC fue tanto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, venga a ver una calculadora. Entonces, si yo estoy pagando, por ejemplo, 800.000 pesos de arriendo, más un IPC del 15%, por ejemplo, me tendrían que subir 120.000 pesos si el IPC fuera del 15%, pero nunca va a llegar al 15% porque si no ya sería una inflación tremenda. Digamos que usted paga un arriendo de 500.000 pesos y el IPC fue del 6%. Quiere decir que le tendrían que incrementar 30.000 pesos a su arriendo. No le pueden decir, ay, no, este año te voy a cobrar 600.000. No, me da mucha pena, pero el IPC fue de tanto y por ley usted no me puede incrementar más del IPC. Ay, pues entonces se va, pues me voy. Me voy a otro lugar donde siga pagando los 500.000. Pues esa es la idea, ¿cierto? O sea, entonces ojo con eso. ¿Listo? Está chévere el tema, ¿no? ¿Cómo se están sintiendo? ¿Bien? ¿O regular o ya están aburridos? ¿Ya quieren que se cuelgue la llamada? Ahí Entonces, estamos bien, ahí estamos bien. No, re bien, un Interesante. poquito de todo. bueno, muy bien. Acuérdense porque imagínense si van a estudiar economía, tienen que entender todo esto. Acá están saliendo como economos, me estoy pillando que me van a salir es como economos. Entonces, ¿quién calcula el IPC? Sí, porque para francés, paila. El francesito no me va a salir con eso. Entonces, ¿quién será el que nos calcula el índice de precios al consumidor? ¿Cuál entidad? El IPC. No, el IPC es el índice de precios al consumidor, pero ¿qué entidad del gobierno se encarga de calcularlo?
¿Quién saca ese precio? Pongan atención. La notaría del pueblo. No. Eso no lo saca es... El Estado, profe. Pero ¿quién? Exactamente. La pregunta es qué parte, o sea, ¿cómo es el nombre tan? ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué entidad del Estado? Hay muchas entidades del Estado. Está la Superintendencia de Industria y Comercio, está el Ministerio de Relaciones Exteriores, está la policía, bueno, hay muchas entidades. Pero ¿cuál es la que nos dice o la que calcula el IPC? El IPC lo hace... La Procuraduría. No, la Procuraduría hace otras cosas. Ministerio de Hacienda. Podría ir por ese lado, porque estamos hablando de economía. En este caso, el que hace todo esto es una entidad que se llama el DANE. ¿Ustedes han escuchado hablar del DANE? El DANE, claro. Ah, qué El tonto. DANE. Que es el que lo censa uno, ¿no? Dime, Ya lo iban a Es el que decir. lo censa uno, ¿no? ya lo tenían ahí, ya lo sabían. Entonces, resulta que el que se encarga de mirar cuánto nos van a cobrar, o sea, cuánto se ha subido el DANE, cuánto se ha subido ay, se me olvidó, el IPC es el DANE, ¿listo? El DANE, al DANE se le conoce como el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Departamento de Administrativo A Nacional N de Estadística. Entonces, ellos sacan esas estadísticas de muchas cosas y dentro de todas esas estadísticas sacan lo que estamos viendo que se llama el IPC. Entonces, miren todo lo que, o sea, todo lo que tenemos que ir comprendiendo, porque acuérdense que el IPC es la cantidad de incremento que sufren los precios en todo, en los impuestos, en la alimentación, en los servicios, en el arriendo, ¿sí ven? Entonces, cada que usted vaya a tomarse un almuercito y resulta que al almuerzo le subieron 1.000 pesos, quiere decir que las cosas están subiendo, o sea que el IPC va a subir. ¿Listo? Así que moscas, moscas. Fíjense eso. Entonces, eh, por ejemplo, ¿qué va a hacer el DANE? Si, por ejemplo, el DANE ve que el arroz, nosotros, bueno, casi todo el mundo se alimenta con arroz, casi todo el mundo come pan, casi todo el mundo toma leche. Entonces, el DANE, cuando ve que esos productos están caros, entonces, ¿qué hace? Le dice al país, tiene que avisar por medio de diferentes fuentes, en este caso, por ejemplo, con el boletín del consumidor, tiene que avisar que todo está subiendo de precio. Entonces, cuando nos avisa el DANE que todo está subiendo de precio, entonces, banderitas rojas, ¿por qué? Porque hay inflación. ¿Listo? ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿O todo mal? ¿Todo mal? ¿O como que regular? ¿Tres cuartos? Bueno, entonces estábamos en la experimentación. ¿Cómo más podemos experimentar? Entonces ya dijimos que, bueno, hacer el estudio, ¿cierto? Entonces, comparar, voy a coger los recibos y voy a comparar el recibo del mes pasado con el recibo de tal para ver cómo se incrementó para mirar ese IPC, ¿cierto? Ahora, después de la experimentación viene este otro paso. Estoy grabando. Entonces ya llegamos a la cuestión de los resultados. Me puse a comparar y entonces comparando
cada uno de esos recibos, entonces me puse a comparar los recibos de los meses anteriores, me puse a comparar los arriendos de los años anteriores. Entonces yo, por ejemplo, digo, bueno, yo me puse a comparar cómo evolucionó el salario mínimo en los últimos 5 años con respecto, y pues estuve viendo el IPC también de los últimos 5 años, y entonces yo me di cuenta que sí hay una relación. Entonces, em, entonces dice, en los meses, que sí hay una relación entre el incremento del salario mínimo y el IPC, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque me pude dar cuenta que, señor, dime, Cristian. No, la puse sin culpa, qué pena. Ah, bueno. Gracias. Entonces yo me doy cuenta que sí hay una relación. ¿Por qué? Porque me di cuenta que en los meses después, o sea, le subieron a comienzo de año al salario mínimo, ¿cierto? Entonces, hubo un incremento en el salario mínimo, y a los días o a los pocos meses también se subieron los precios. O sea que sí hay una afectación. O sea, esos fueron los resultados. Eso fue lo que me di cuenta. Entonces, cogí las tablas y me puse a revisarlas, y revisando esas tablas pude notar eso. Si ustedes cogiesen esos recibos, esos impuestos, ¿ustedes qué creen que hallarían? Bueno, en cuestiones del impuesto, pues yo analizaría de que el incremento, de acuerdo al análisis, se están viendo parte de la proyección de los incrementos. ¿En qué? En las infraestructuras que se están realizando en la ciudad. Ok, ok, perfecto. Sí, porque pues se están viendo, ¿cierto? Eh, ¿Qué podríamos notar con respecto a los recibos de servicios públicos? ¿Qué resultados obtendrían? Pues Cristian. es que también depende mucho del consumidor, ¿no? Porque pues si uno mantiene consumiendo el recibo como tal, pues así mismo va a llegar. Pero sí, por ejemplo, me ha pasado el caso que si nos vamos a viajar, por decirlo así, un mes o algo, y aún así llega el recibo un poquito, pues llega elevado, pero pues para no utilizarlo, pues es sorprendente. Ok, ¿cierto? Entonces, estamos observando que, habitado o no habitado el espacio, los precios siguen incrementando, ¿cierto? Bueno, es que hay dos puntos que hay que analizar en esa parte, ¿no? Una cosa es el incremento que las entidades de servicios públicos hacen a los recibos, y otro punto es el análisis de consumo que se hace dentro de la vivienda, ¿no? Entonces se puede ver la afección. Ok, también. Uy, vean eso, qué chévere esos análisis que me están sacando. No, pues es que en sí, pues como está diciendo, eso ya es algo más de lógica, ¿no? Porque pues cada quien va en como tiene que, por decirlo así, reciclar su energía o saber así, y uno se anticipa, por decirlo así. Pues uno ya sabe que uno utiliza ciertas cosas y ya sabe que al mes generan tanto. Si uno conecta, por ejemplo, algo nuevo, uno dice, uy, esto consume energía de más o algo así. Entonces, exacto, eso es de lógica, cada quien lleva su conteo. Bueno, entonces, estos son los resultados que yo obtengo después de analizar esos cuadros, después de analizar los recibos, después de mirar el IPC, después de todo, ¿cierto? Ahora vienen las conclusiones. Vamos a ver qué es eso de las conclusiones. Acabamos de ver entonces cómo se darían esas conclusiones, ¿cierto? Entonces ya hice todo el proceso, hice mi paso a paso, hice la observación,
Entonces observé que el salario mínimo aumenta en Colombia y asimismo suben los precios. Me pregunté si el aumento del salario mínimo hacía que los precios de la canasta familiar se incrementaran. Me generé como una idea, yo dije, no, pues yo creo que el salario mínimo incrementa los precios, los costos de producción y asimismo se suben los precios. Después dije que para saber si eso era real o no, iba a hacer un experimento. Entonces mi experimento fue comparar cómo ha venido evolucionando el salario mínimo en los últimos 5 años y cómo ha venido la cuestión del IPC. Y ya después de hacer mi experimento, entonces ya obtuve unos resultados y entonces me di cuenta que sí se relaciona mucho el IPC con, o sea, que el alza del salario, el incremento del salario, eh, también pues hace que el IPC se incremente. Y la conclusión a la que yo llegaría es que por más que el salario mínimo aumenta, ¿cierto? Eh, la inflación también se puede generar. ¿Por qué? Pues todo el tiempo están incrementándose los precios, por ende, pues podemos tener una inflación. Entonces, el aumento del salario mínimo, pues sí, o sea, uno mejora sus ingresos, obviamente, pero también hace que haya inflación. ¿Listo? Entonces yo llegaría como a esa conclusión. ¿A qué conclusión llegarían ustedes con lo que ustedes me dijeron? Bueno, yo veo que en conclusión, en cuestiones de los impuestos, es que pues se están viendo los resultados a corto o a largo plazo, pero se están viendo en su totalidad. Que de pronto no se maneje todo lo que se recoge, digamos, a nivel nacional, pero por lo menos se ve un resultado a simple vista. Ok, en algunas cosas, ¿cierto? Yo digo que también vería la forma como se vienen enriqueciendo muchas personas, ¿no? A costillas de nosotros, de esos impuestos. Bueno, pero eso sí es histórico. Primero está la comisión y después las labores. Exactamente, entonces primero saco la tajada y ya después que he sacado la tajada, veo cuánto queda para poder hacer la inversión en infraestructura, en todo lo que se necesita a nivel de la ciudad, ¿cierto? Y lo que nos faltan por sacarnos para terminar, porque hay obras que quedan ahí Inconclusas. prácticamente a medias, Nomás lo con que lo del llamamos, metro ahí, quién sabe lo que cuánto tiempo llamamos, nos van a joder con ese metro, ¿no? no, y que mirando nomás cuántos elefantes blancos han efectuado con la plata de los ciudadanos y quedan inconclusas las obras. Ujú, exactamente. ¿Qué podríamos decir? ¿A qué conclusión llegaríamos con respecto a los servicios públicos, Lilith? ¿Qué dice la gatita? La gatita dice, miau, miau. ¿Qué dice la gata? Ay, si ven esa gata cómo habla. ¿Qué conclusión? Yo pensaría que, digamos, en las cuestiones de los servicios públicos, una conclusión sería es analizar mes a mes y si siguen incrementando mes a mes, digamos, por cuestiones de consumo o por cuestiones de incremento de tarifas o algo, es hacer las respectivas revisiones como tal ante las entidades, porque también puede ser fallas técnicas de ellos directamente y quieren cobrarle en eso al ciudadano. Hmm, ¿cierto? Que yo creo que es eso, porque digamos, si nos ponemos a ver la cuestión del agua, mm, pues sí, el recibo no es que esté llegando tampoco tan alto, porque pues, o sea, para donde yo estoy, pues no es que esté llegando tan alto, pero la cosa es que uno se viene a ver afectado porque los que más consumen agua son, pues, todas las organizaciones de los jeques, ¿cierto? Los grandes productores de los venenos del país
Y pues uno que se baña, que hace chichi, va al baño a hacer sus necesidades, se baña y por ahí para lavar la ropa y lavar la loza y ya. Sí, pues uno consume agua, pero que yo diga que nosotros consumimos la cantidad de agua que se consumen las productoras de gaseosas y toda esa vaina, todo ese veneno, jamás. Y a los que joden es a los colombianos. A nosotros sí es a los que nos hacen, no, les voy a quitar el agua no sé cuántos días y no sé qué, pero pues a los que se la gastan realmente no los afectan, ¿cierto? Es que, es que ese fue el punto más grave, porque imagínense, ahorita un año de racionamiento y el recibo lo están cobrando los 30 días completos. Ahí no están descontando los días Nada, que quitaron el agua. nada. Entonces, Pero a las grandes industrias sí en ningún momento le hicieron racionamiento y sí la malgastaban. nunca. Que la gente como que, o sea, yo también peleaba por eso, yo decía, estoy infeliz, perdón, estamos en momentos de paz, amor. Ah, me Eso se entusiasmo. dice en eso. Dime. Eso sí, esos son unos desgraciados ladrones que no hacen sino robarnos mes a mes. Sí, todo el tiempo, ¿cierto? Oh, sí, profe, porque por lo menos a mí, yo que mantengo acá, yo me voy a trabajar desde por la mañana hasta por la tarde. Y bien caro es que sí me llegan los recibos a mí. Y eso que yo soy sola con la niña. Uy, imagínate. Y a veces llegan carísimos, ¿cierto? Hay unos sectores A mí donde por lo no menos sé, me pero ¿por llega qué están caro la luz. cobrando tanto? Sí, yo por lo menos no uso, sino solo mantengo la nevera aquí, porque hasta la lavadora se me dañó. Y el televisor lo prendes un rato la niña y bien caro si me llega el recibo. Sí, a mí también me está llegando ese recibo de la luz. ¡Ah! Dios mío. Y creo que más desde que puse esa pecera ahí en el colegio, peor. Pero bueno. Bueno, estuvo Sí, mm, ah, como interesting. Los, los peces no tienen Los... la culpa, profe. Me va a tocar hacer un asado de peces. ¿Y cuál es esa? No Los como a la peces, alberca. pero como pececitos de esos. Les voy a traer comida acá a mis gatos en los próximos días. Uy, qué no, no, picadito. no, los pececitos. Así le digo a los niños de la tarde y son todos, no, profe, no, no. Les digo, tengo hambre, voy a almorzar. Uy, no, profe, no, 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 con los pescaditos y no. Entonces, La vamos. profe ya está traumando a los pobres niños. Lo que hace el nivel de agotamiento Qué después de, pecadito, profe. pero qué culpa, 14 horas de clase diarias, cualquiera llega a un punto en el que ya le siente hambre hasta los peces del colegio. Bueno, Ay, estuvimos no. viendo entonces la clase pasada algo relacionado con lo que es la producción, ¿cierto? Entonces, la producción, estábamos diciendo que es la forma como generamos la riqueza y esa riqueza la generamos no solamente en forma de bienes, sino también en forma de servicios. Tenemos otro método que se llama la distribución. Entonces, los bienes y los servicios se pueden distribuir o repartir en diferentes niveles. Entonces, nivel privado o nivel público. Entonces, cuando es el nivel privado, mm, por ejemplo, uno mismo asigna el recurso. Pero si es a nivel público, entonces el Estado es el que dice cuánto van a ser los costos, cuáles beneficios se van a recibir, van a determinar quién va a ejercer la autoridad, van a determinar quiénes van a controlar, van a decidir quiénes participan en ello. Esa es la cuestión de la distribución. Hay una cuestión que en el mercado se llama la oferta y la demanda. Entonces, para hablar de la oferta y la demanda, tenemos algo que se llama primero el monopolio. Entonces nos dice que el monopolio
es cuando una persona oferta el bien o puede ofertar también un servicio, cualquiera de los dos, ¿listo? Pero entonces nos dice que generalmente esa persona, en este caso es el Estado, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el monopolio en este caso del Estado? El agua, la luz, el petróleo, pero tenemos otros. ¿Quiénes son el monopolio de Colombia? ¿Quiénes son los que se encargan de, sí, quiénes son los que están monopolizando acá Colombia? ¿Ustedes qué dicen? El gobierno, Renieguen. El gobierno, la el- cabeza mayor, el presidente. que es el que se roba todo. Ustedes dicen que el presidente, bueno, ¿quién más? Yo todas me espere porque ya se me metió con el La, presidente. Espérese, la, espérese que la yo insti- ya. la institucional policía. ¿Quién más? Yo digo, profe, obviamente es el Estado, no es solamente el presidente, sino es el Estado, pero son todos, son el presidente, los del Senado, los del Podemos Congreso. hablar de eso, es una red muy grande. ¿Cómo? Que no le toquen el presidente a la profe. Quietos, quietos con my presidente. No, es que fuera el presidente, pero hay cosas que son más allá del presidente, o sea, hay movimientos ya que son mucho más allá, más poderosos, La Yo ONU, pienso que las entidades internacionales, ¿no? entidades internacionales, o sea, hay, hay entidades que ya manipulan absolutamente todo y que ya se sale incluso de los mismos presidentes, ¿cierto? O sea, hay cosas que ya son graves, o sea, monopolio, Pues que ¿cierto? desafortunadamente el Estado para sacar una buena tajada vende las empresas nacionales al extranjero. Sí. Ahorita, por ejemplo, yo digo que el gran monopolio lo tiene este Sarmiento Angulo. Sarmiento Angulo es el dueño de absolutamente todo. Sarmiento Angulo es el que decide quién va a ser el presidente, porque eso ya se ha venido viendo. Mueve sus Pero hilos a su ahí antojo. ahí también está untado Uribe. Ay, Eso iba a decir el que, paraco profe, ese. el otro Acuérdense que yo les monopolio, compartí, tienes que verte. Héctor, yo les compartí una serie, ¿cierto? Que yo en estos días les compartí una serie que se llama El Matarife. Yo no sé si te viste esa serie de Matarife, para que la veas. ¿Se la están viendo? No, yo no la La estaré viendo porque me interesa. Véanla, espérate, yo la vuelvo a compartir en el grupo, porque yo se las profe, por favor, compartí. compártamela porque a mí se me borró, que es que hice un movimiento mal en el celular y se me borró. Espérenme, les vuelvo a enviar el link de YouTube donde Gracias, profe. están todos los videos. En ese link de YouTube están todas y acuérdense que son capítulos como de 9 minutos y está todo el historial, o sea, que yo les estaba diciendo, o sea, yo llegué a la segunda temporada y, o sea, yo no tengo tanto odio en mi corazón, o sea, yo no cargo odio en mi corazón, o sea, soy una mujer sumamente tranquila, me encanta el amor y me encanta la paz, pero me saturó, o sea, fue tanto el asco que me generó ver tantas personas acá, o sea, bajo quién estamos, o sea, quienes nos están gobernando, que a uno así como, uy, no, o sea, ya no quiero ver más, no quiero saber más, yo por eso prefiero no ver noticias, o sea, me entero porque me comentan, pero que yo coja y me vaya a ver un noticiero, que ponga la radio, no quiero saber de nada, porque la violencia tan tremenda que han venido ejerciendo desde hace décadas, o sea, es una cosa tan absurda que uno dice, no, o sea, cosas que a uno no le caben en la cabeza, porque, o sea, una persona normal no tiene ese índice de maldad. Y cuando Profe, pues cuentan es que acá esa historia macabra de este personaje, no, o sea, es una cosa
Ahí se las Pues, estoy pues es enviando que otra vez. los medios de noticiero son sistemas más arreglados que, o sea, no muchas veces piensa que son cosas que son irreales, son más bien como arregladas o es lo que le dicen al periodismo que deben de transmitir, porque la realidad es otra. La realidad supera la ficción. Es que digamos, en esa serie, el día que vimos un capítulo, eh, decía, ¿cómo es que se llama este señor? Se me olvidó se me olvidó. Bueno, empieza este periodista que ahora se me olvidó el nombre, se me fue, diciendo que se ganaron una tutela, una demanda, porque un periodista trataba a Jaime Garzón, no, ay no, mi Jaime Garzón es lo mejor, lo amo. mm, Qué personaje, muy concreto. bendecido sea, Es apellido, en donde apellido esté, Mendoza. en cualquier lugar de esta galaxia, porque, bueno, pero el que hizo la serie de Matarife, ay, se me olvidó el nombre, ay, se me olvidó el nombre, se me fue. Eh, dice que hicieron que Uribe los demandó por decirle que él era un genocida, que era un matarife, que era no sé qué, y ganaron la demanda. ¿Y por qué la ganaron? Porque tenían todas las pruebas. Pero lo chistoso es eso. Se tienen todas las pruebas, se le puede decir que es un asesino, que es un paramilitar, que es un matarife. O sea, lo podemos tildar de la peor carroña y aún así no lo meten a la cárcel. ¿Por qué? Porque ya saben que si lo quieren meter a la cárcel, el tipo tiene tanta gente que manda a matar a quien sea. Por eso no lo han podido meter a la cárcel. No Y por eso solamente la está esta gente, serie. profe, no solamente la gente, la plata. Dice que Todo. la plata mueve montañas. Uf. Y los negocios que tenía empiezan a sacar todos los vínculos que tenía con no sé qué paramilitar, con no sé qué asesino, con... Uy, por ahí cuentan cuando estaba con este tal Mancuso, cuando eh, entre esos mismos asesinos se asesinan, o sea, es una red, pero una cosa terrible. O sea, en serio, véanla. Véanse al menos la primera temporada. Si se quieren graduar, se la tienen que ver. No. Se llama puntaje, pero bueno, la voy a ver. Les voy a poner eso para graduación. El que no se haya visto la serie no se gradúa. Sí, porque necesito que abran los ojos, caramba, para que se den cuenta y no vayan a decir después que van a votar por una Vicky Dávila o por una María Fernanda Cabal. No, nos joden. O sea, no. No, yo en estas elecciones no voy a votar, tranquila. Gracias. Es lo más inteligente que uno puede hacer en este momento. No, yo no voy a votar. El dilema, Así el me- dilema, el dilema es que si uno no vota, votan por uno. No, no, así me pongan de jurado de votación. No voy Porque y no puedes voto. votar en blanco. Hay que Pero anularlo. es que uno ¿Cómo? así uno vote en blanco, le roban el voto para los que ya vayan ganando. Sí, con los Eso falsos siempre ha positivos. pasado. Hay La que cantidad anular de el gente voto. muerta y aparecía que habían votado. Sí, porque yo por lo menos siempre pues trato de votar en blanco, pero pues yo digo, eso es votar el voto y pendejamente, perdón la palabra, ¿no? Pero eso es así, Porque la no triste votan. realidad. Yo, pues, lo único que podría decir es, voten por mí. Si va a votar, vote por mí. Diga, profe, ¿se va a Vote lanzar por de la profe. presidenta? Yo sí. Me voy a llamar High Hitler.
Bueno, estamos acá con monopolio. Voy a monopolizar. Ahora hablamos de oligopolio. Entonces, cuando hablamos del oligopolio, quiere decir que existe un número pequeño de vendedores, ¿cierto? Son poquitos vendedores, mientras que en el otro son los que tienen la plata y dominan y controlan el mercado. Entonces, esas personas controlan, por ejemplo, las cuestiones agrícolas, em, eh, medicamentos, ¿listo? Ahorita ya vamos a hablar de cada uno de ellos. Tenemos otro que es el monopsonio. Por favor, Raúl, ¿me ayudas a leer? No lo puedo ver bien, profe. Está torcido. Sí. Ahí voy. No, está saliendo su oligopolio. Ay, no sé por qué. Ahí se ¿El ve. tercero o el cuarto, profe? El tercero. Pues el cuarto ya lo arreglaste. Tercero. ¿Ahí? Monopsonio. Monosonio es cuando hay un solo comprador o un pequeño grupo de consumidores. Ejemplo, medicamentos para el cáncer, ascensores hidráulicos, aviones, etcétera. Listo, eso se llama el monopsonio. ¿Conocían de todos estos? No, señora. Solamente escucha por ahí hablar del monopolio, ¿cierto? Bueno, vamos con la competencia libre. Cristian, ¿me ayudas a leer, por favor? Competencia libre que puede ser perfecta, muchos vendedores y muchos compradores, o imperfecta, falla alguno. Ok, bueno. Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos. Me voy a devolver. A ver si se ve mejor. Entonces, retomando, decimos, el monopolio, entonces es una sola empresa, vende un producto o servicio, ¿cierto? Por ejemplo, en los barrios, digamos en el barrio, puede que haya una panadería en donde todos tienen que ir a esa panadería a comprar el pan, ¿cierto? Todo el mundo tiene que ir a eso porque pues no hay más. O es la que está como mandando ahí la panadería. Ahora, vamos con el oligopolio. Nos dice que el oligopolio es todo lo contrario al monopolio, ¿cierto? Entonces, cuando hablo del oligopolio, quiere decir que hay pocas empresas que venden lo mismo. Entonces, por ejemplo, ahí en el barrio, por ejemplo, hay 3 tiendas que venden, por ejemplo, helados en esa parte. Y entre
todos van a competir, ¿cierto? Entonces, en el oligopolio hay pocas empresas que compiten. Por ejemplo, digamos, ahí hay dos supermercados como grandes al lado de donde está el colegio, entonces entre ellos dos compiten. ¿Listo? Pero no hay más así para eso. Bueno, hay como cuatro, pero bueno. Vamos a hablar de lo que es monopsonio. Entonces nos dice que el monopsonio es totalmente diferente al monopolio porque dice solamente hay un comprador y ese comprador le compra a muchos vendedores, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, digamos, hay una persona que se dedica a vender arepas, ¿cierto? Pero solamente una persona le compra las arepas, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que esa persona que le compra las arepas le dice cuánto le va a pagar. Ese es un monopsonio. Y tenemos lo que se llama la competencia libre. Entonces, hay muchas empresas, todas esas empresas venden un producto, ¿cierto? Pero entonces también hay muchas personas que pueden elegir en dónde van a ir a comprar. Entonces, muchos compradores. Entonces, hay tiendas que venden calzado, ¿cierto? Pero pues yo tengo toda la libertad de ir a comprar donde a mí me guste, donde sea más barato y como de mejor calidad, ¿cierto? O sea, soy libre en cuanto a esta competencia libre. ¿Listo? ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? No, señora. ¿Dudas, inquietudes? Bueno, vamos a hablar entonces de lo que es el consumo. Entonces, nos dice que es la capacidad de satisfacer nuestras necesidades. Todos somos agentes económicos, ¿cierto? Porque pues todos tenemos la necesidad de satisfacer nuestras necesidades, por lo tanto todos necesitamos consumir algo. Necesitamos consumir alimentos, necesitamos consumir servicios, necesitamos consumir diferentes cosas. Entonces, cuando hablamos del consumo, pues es lo que vamos a usar para poder vivir, para poder disfrutar. Entonces, la comida, la ropa, los servicios, ¿cierto? Entonces, vamos a ver por acá. Ah, bueno, no, ya esta parte. Esto sería el consumo. Bueno. Y con esta parte del consumo, con lo que trabajamos hoy sobre el, el método científico, más lo que ya habíamos visto en la clase pasada, entonces ya con eso damos por terminada la parte de economía y para la próxima clase vamos a ver otro tema que se llama geografía. ¿Listo? Entonces, para que no se pierdan la próxima clase, recuerden, nos vemos el martes a las 7 o a más tardar a las 7:30 de la noche por este mismo canal, con esta misma profesora. Bueno, El viernes, profe.